Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Pontillo, soy asistente del Departamento Básico de Cirugía y en el teórico de hoy vamos a enfocarnos en la esplenectomía, técnica convencional y laparoscópica. Primero que nada vamos a definir de qué se trata la esplenectomía y la misma se define como la resección quirúrgica total o parcial del vaso. Para el teórico de hoy nos vamos a enfocar en la resección quirúrgica total, dado que la resección parcial del vaso hoy en día ya se encuentra en desuso. Por último, otro concepto es la esplenografia, la cual trata de la reparación del parénquima esplénico lesionado mediante el uso de materiales de sutura. Este procedimiento tampoco nos vamos a enfocar el día de hoy, dado que tampoco se utiliza hoy en día. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque en el vaso puede afectarse por una gran variedad de patologías, principalmente las dos resaltadas en amarillo, que son las causas hematológicas y las traumáticas, de las cuales nos vamos a enfocar en el teórico de hoy. Otras causas son las infecciosas, como quistidático, y las neoplásicas tumorales. Pero, ¿qué consecuencias tiene la esplenectomía, es decir, la resección del vaso? Fundamentalmente infecciosas. La más grave es una infección fulminante con sepsis posoperatoria luego de la esplenectomía. Es de aquí que todo paciente esplenectomizado tiene que irse de alta con las vacunas para gérmenes encapsulados como la antiinfluenza y la antineumocóxica, así como también la antibiótico-terapia con penicilina. Antes de hablar de la técnica quirúrgica, es de buena práctica realizar una breve reseña anatómica para la mejor comprensión de este tema. El vaso es un órgano peritoneal que está localizado en la logia esplénica, la cual está delimitada por el diafragma hacia arriba y los últimos arcocostales, por el ángulo izquierdo del colon y el ligamento esplenocólico hacia abajo, la celda renal izquierda por detrás y hacia abajo, y el ligamento gastroesplénico y pancreático esplénico, así como también la cola del páncreas y el estómago hacia medial. El vaso es un órgano, como dijimos, peritonizado y que se encuentra anclado por varias estructuras de anclaje, propiamente dichas, que son ligamentos y recesos peritoneales, los cuales es importante mencionarlos para la mejor comprensión de la técnica. Es así que tenemos el ligamento gastroesplénico, el cual abarca los vasos cortos y gastroepiploicos, que están en este sector, el ligamento pancreático esplénico, el cual abarca el pedículo esplénico y se encuentra en estrecha relación con la cola del páncreas, el ligamento frenoesplénico, el cual lo ancla al el polo superior del vaso, el ligamento esplenocólico, el cual lo ancla al ángulo izquierdo del colon, y por último el ligamento esplenorrenal, que también forma parte del peritoneo parietal posterior, el cual se encuentra por detrás del vaso. Acá vemos el riñón, y por delante va el retroperitoneo, el peritoneo parietal posterior, el cual está anclado a dicho nivel. Este es un corte axial de una imagen, en el cual podemos ver un poco mejor, en otro sentido, los recesos peritoneales. Encontramos entonces por delante el estómago. El vaso se encuentra a este nivel, el cual está unido por el ligamento gastroesplénico, como ya mencionamos. Acá se ve la cola del páncreas y el ligamento pancreático esplénico, el que abarca el pedículo esplénico, y hacia abajo se encuentra el ligamento esplenorrenal, que acá básicamente lo que se ve es el peritoneo parietal posterior. ¿Bien? La vascularización del vaso es simple, y está dada por la arteria esplénica y por la vena esplénica. Destacamos de la arteria esplénica sus dos ramas terminales, una superior y otra inferior, que van a segmentarse para irrigar el polo superior y el polo inferior del vaso. A su vez, se destacan tres arterias colaterales, que son la gastroepiploica izquierda, los vasos gástricos cortos y la arteria polar superior. El drenaje venoso del vaso va a estar dado por la vena esplénica, el cual se va a anastomosar para formar el tronco esplenomesareico con la vena mesentérica superior,
para formar posteriormente la vena porta. Entonces, ya entrando en la técnica de la esplenectomía, esta técnica tiene indicación, básicamente, como dijimos, por dos grandes patologías. Una patología hematológica, en la cual generalmente se hace una cirugía de coordinación, y la patología traumática del vaso, la cual obviamente que es de urgencia y tiene indicación frente a dos grandes pacientes. El paciente que presenta un trauma esplénico inestable hemodinámicamente y la detección de una fuga de contraste luego de realizar una tomografía y cuando nosotros no podemos acceder a una angioembolización. ¿Por qué se destaca la cirugía de coordinación en la cirugía de urgencia? Y bueno, es básicamente porque las maniobras iniciales de la esplenectomía, así como del abordaje, son distintos. Entonces vamos a comenzar hablando de la esplenectomía de urgencia. La posición del paciente va a ser en decúbito dorsal, con un ligero side a derecha, que puede requerir un cambrado escapular para aumentar la exposición de flanco izquierdo, y así separar el reborde costal de la espina ilíaca anterosuperior. El cirujano se va a colocar a la derecha del paciente, y el abordaje va a ser mediante una laparotomía, mediante una incisión mediana supraumbilical que puede extenderse hacia infraumbilical lo necesario. Como toda cirugía, se realizará una exploración de toda la cavidad abdominal, en este caso como es una patología traumática en búsqueda de alguna otra asociación lesional, y la certificación de la laceración hepática mediante la palpación del vaso. Posteriormente, como dijimos, que es un paciente traumatizado, que está sangrando, vamos a realizar el control de la hemorragia mediante el clampeo de la arteria esplénica, el cual inicialmente va a ser manual. Como primer maniobra táctica para realizar la esplenectomía, vamos a realizar la movilización del vaso. Y este se logra mediante la mano izquierda del cirujano, el cual va a envolver el vaso y posteriormente se va a realizar la liberación del polo inferior del vaso mediante una tracción del vaso hacia la línea media. Una ligera tracción hay que realizar. Posteriormente, vamos a realizar la sección del ligamento espleno-renal lo más próximo al vaso, es decir, ahí vamos a ir seccionando posteriormente a la luxación del vaso todo el peritoneo parietal posterior, lo menos posible próximo al vaso, como dijimos, para posteriormente exteriorizar hacia la incisión mediana el vaso y la cola del páncreas. Una vez exteriorizado el vaso a través de la incisión mediana, vamos a realizar la tracción de la curvatura mayor con 2 pinzas Babcock y procederemos a la ligadura de los vasos cortos. Luego se seccionará el ligamento gastroesplénico y así se expondrá el pedículo esplénico, previa ligadura de la vena gastroepiploica izquierda. Una vez que controlamos el pedículo esplénico con clamps, vamos a proceder al ligarlo. Esta es una imagen de lo que mencionamos recién. En la imagen que está más hacia la izquierda, es la maniobra que mencionábamos de movilización inicial del vaso, donde el cirujano engloba el vaso con su mano izquierda, lo tracciona ligeramente para luego seccionar lo que es el peritoneo parietal posterior y el ligamento espleno-renal, y así exteriorizar la cola del páncreas y el vaso a través de la incisión mediana, para luego seccionar los vasos cortos y la vena gastroepiploica izquierda. De esa manera vamos a exponer el pedículo esplénico, como ya mencionamos, se va a controlar mediante clamps y posteriormente vamos a realizar la ligadura de la arteria esplénica y de la vena esplénica por separado, lo más próximo al vaso. Y esto es debido a que es frecuente, y lo tenemos que evitar, la lesión de la cola del páncreas, dado el riesgo de fístula pancreática que puede generarse en el posoperatorio. Una vez ligado el pedículo esplénico, se van a seccionar, se seccionará a su vez el ligamento pancreático esplénico, y de esa manera nos vamos a quedar con la pieza. Posteriormente se va a realizar el control correcto de la hemostasis y la colocación de un drenaje sobre la logia esplénica aspirativo sacado por contrabertura parietal. De esta manera vamos a culminar la esplenectomía de urgencia. Esto es lo que mencionábamos. Mediante pinza de Babcock se va a retraer el estómago
para exponer correctamente el pedículo esplénico y posteriormente el clampaje del mismo. En cuanto a la esplenectomía de coordinación, ya algo adelantamos. De esta va a ser por patologías hematológicas, y la incisión aquí va a ser distinta. La posición del paciente va a ser exactamente la misma, pero el cambio radical va a ser en la incisión. Que si bien se puede hacer por una incisión mediana, es de preferencia en una esplenectomía de coordinación realizar una incisión subcostal izquierda. ¿Por qué cambia en la esplenectomía de coordinación y la esplenectomía de urgencia? Básicamente porque, como dijimos anteriormente, la realización de la esplenectomía va a ser por una cirugía hematológica o hematoncológica, en la que generalmente vamos a tener un vaso más grande, es decir, va a haber una esplenomegalia, por lo que la realización inicialmente de la movilización del vaso, sin haber antes controlado el pedículo esplénico, puede llevar a lesión del vaso. Por lo que se describe la esplenectomía de vaso in situ, la cual permite una hemostasis programada sobre una anatomía normal. Para eso la primera maniobra que vamos a realizar es la apertura de la transcavidad de los epiplones, la cual está delimitada por el estómago hacia adelante, el vaso hacia el lateral y por detrás la cola del páncreas. Para dicho abordaje vamos a realizar primero el decolamiento coloepiploico izquierdo y la sección del ligamento gastroesplénico. Una vez que accedemos a la transcavidad de los epiplones, vamos a ligar los vasos cortos y así exponer la cola del páncreas y el ligamento pancreático esplénico. Una vez controlado el ligamento, el pedículo esplénico, primero vamos a ligar la arteria esplénica. ¿Por qué? Porque el drenaje, porque así permitimos la descongestión del vaso, dado que el drenaje venoso todavía sigue en pie. Una vez que controlamos el pedículo esplénico, mediante la ligadura de la arteria y de la vena, y la sección del ligamento pancreático esplénico, vamos a realizar la movilización del vaso, como lo describimos en la técnica anterior. Por último, vamos a hablar de la esplenectomía laparoscópica, que obviamente también va a ser una cirugía de coordinación. En la esplenectomía laparoscópica, el paciente va a ir en decúbito dorsal, pero en comparación a la otra técnica convencional, las piernas del paciente van a ir en abducción. ¿Por qué? Porque el primer ayudante va a ir entre las piernas del paciente. Vamos a realizar un ligero side a derecha para una mejor exposición, aproximadamente de 20 grados. El cirujano se va a colocar a la derecha del paciente y el monitor deberá ir a nivel del hombro izquierdo. Vamos a utilizar para esta técnica la colocación de 5 trocars. El primer trocar va a ser de 10 milímetros y se va a colocar a nivel del tercio inferior entre el sifoides y la cicatriz umbilical. Ahí vamos a colocar una cámara de un laparoscopio de 30 grados. El segundo trocar irá de manera subcostal derecha y va a ser de 5 milímetros para la mano izquierda del cirujano. El tercer trocar va a ir a nivel del flanco izquierdo, a la altura de una línea imaginaria que cruza por la cicatriz umbilical y la línea medio clavicular. Y el cuarto trocar, que va a ser la mano derecha del cirujano, será de 10 milímetros a nivel de flanco izquierdo, entre el primer trocar y el tercer trocar. Por último, el segundo ayudante va a colocar el último trocar de 5 milímetros a nivel subsifoideo, que va a tener la función de la retracción del lóbulo izquierdo hepático. Entonces, acá vemos una imagen del equipo quirúrgico en su posición y la colocación de los trócares, como se ve en la figura de la derecha. Primera maniobra que vamos a realizar en la esplenectomía laparoscópica va a ser la exposición del vaso. Y esta se logra mediante la retracción del lóbulo izquierdo del hígado, que va a estar realizada, como dijimos antes, por el segundo ayudante, para la exposición del polo superior del vaso, mediante la exposición también del ligamento gastroesplénico, como se ve acá en la figura, a este nivel. Esto marcado en rojo son los vasos cortos.
Posteriormente se realizará una tracción caudal hacia abajo del ángulo esplénico para exponer el polo inferior del vaso y el ligamento espleno-cólico, como se ve acá en la figura. Estoy señalando con el cursor. Segundo paso va a ser la disección del polo inferior del vaso, mediante la sección del ligamento espleno-cólico, que puede ser o con ligasure, o con algún sellador de vasos, o simplemente con el hook. Luego de realizar dicha maniobra, vamos a disecar la hoja peritoneal, es decir, vamos a seccionar la hoja anterior del ligamento gastroesplénico, teniendo cuidado de no lesionar el pedículo esplénico ni la cola del páncreas. Una vez realizado dicha maniobra, vamos a terminar de liberar la cara anterior del vaso mediante la disección del polo superior del vaso y la sección del ligamento freno esplénico que se ve a este nivel, aquí arriba en la imagen de arriba. Una vez que tenemos la cara anterior del vaso toda liberada, vamos a controlar los vasos cortos y el control del ligamento gastroesplénico. Para ello vamos a realizar el clipado de los vasos cortos, los más próximos al vaso, y realizar la sección del ligamento gastroesplénico, permitiendo así la exposición de todo el pedículo esplénico. Vaso arterial y venoso. Una vez que logramos el control y la exposición, vamos a disecar el hilo esplénico, cuidando, obviamente, de no lesionar el páncreas, porque como vemos en la imagen, se encuentra en estrecha relación a los pedículos esplénicos, para realizar el clipado de la arteria y de la vena esplénica por separado, generalmente con hemoloc. Una vez que controlamos y ligamos y seccionamos el pedículo esplénico, vamos a seccionar el ligamento esplenopancrático, como se ve en la figura, para posteriormente liberarlo de la cara posterior mediante la sección del peritoneo parietal posterior y el ligamento esplenorrenal. Una vez que ya resecamos la pieza, la misma se va a colocar dentro de una bolsa plástica y la vamos a exteriorizar a través de una incisión, la cual obviamente vamos a tener que ampliar algunos centímetros, para luego sacar el vaso, generalmente de forma fragmentada. De esta manera vamos a culminar la esplenectomía laparoscópica. Y bueno, y esta es la bibliografía que recomendamos, que es básicamente la enciclopedia médico-quirúrgica. Bueno, muchas gracias por la atención.